Los hechos de corrupción judicial en los que están envueltos 3 expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, 2 senadores y un exgobernador datan del año 2010, cuando la Corte Suprema de Justicia indagaba vínculos de los aforados con grupos paramilitares e irregularidades de financiamiento en campañas políticas. En todos los casos, el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno es el común denominador. Juan Carlos Giraldo tiene más detalles de esta información. Chicho, buenas noches y lo escuchamos. Hola Paula, televidentes, buenas noches. Pues esta investigación en la que están involucrados 3 expresidentes de la Corte Suprema, 2 senadores y un exgobernador se inició cuando la Fiscalía y la DEA hacían seguimiento al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. Fue allí en donde descubrieron que los hechos de corrupción que hoy los involucran se habrían presentado presuntamente desde el año 2010. Fue el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien reveló que gracias a grabaciones se descubrió lo que podría llegar a ser el acto de corrupción judicial al más alto nivel. Las grabaciones se obtuvieron en medio de la investigación contra el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno y su socio Leonardo Luis Pinilla, que supuestamente a cambio de $1 millón amañarían la investigación contra el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, que para ese momento ya colaboraba con las autoridades norteamericanas. Fue en medio de esa investigación que Lyons aceptó ocultar micrófonos en su cuerpo para grabar a Pinilla, quien sin saberlo dejó en evidencia la existencia de un supuesto cartel de corrupción judicial, según el reporte del agente de la DEA que llevaba la investigación y que revelamos a continuación. Pinilla añadió que Moreno arreglaría todo y pagaría a quien necesitara ser pagado para hacerse cargo de los problemas legales. Pinilla agregó que la estrategia ideal sería encontrar formas de desacreditar a los testigos que están testificando contra Lyons y agregó que él había utilizado esa misma estrategia y otras estrategias con éxito durante otros actos de corrupción que él y Moreno habían perpetrado en el pasado. Los actos de corrupción a los que al parecer hace referencia se habrían presentado en procesos contra el senador Musa Besaile, a quien en el año 2010 la Corte le abrió una indagación por parapolítica. Luego, en el año 2014, en el proceso del senador Hernán Andrade, a quien indagaron por supuestamente haberse apropiado de 250 millones de pesos del famoso desfalco de Cajanal. En el año 2016, en el proceso contra el exgobernador Luis Alfredo Ramos, a quien acusaron de parapolítica, y recientemente, el famoso proceso contra el exgobernador Alejandro Lyons. El común denominador de estos 4 casos son Leonardo Luis Pinilla y Luis Gustavo Moreno, quien para esa época era abogado y posteriormente contratista en la Fiscalía de Eduardo Montealegre y Jorge Fernando Perdomo. Supuestamente Moreno y Pinilla cobraban entre 2.000 y 4.000 millones de pesos por amañar los procesos en la Corte Suprema de Justicia, de la que fueron presidentes José Leonidas Bustos, Francisco Javier Ricaurte y Camilo Tarquino, este último quien habría cometido los ilícitos en calidad de abogado. La Fiscalía y la DEA investigan si dineros de estos ilícitos fueron invertidos en Panamá y después transferidos a los Estados Unidos con el fin de evitar la acción de la justicia. Hace pocos minutos fue la propia vicefiscal general de la Nación, María Paulina Riveros, quien reveló nuevos detalles de esta investigación de corrupción judicial. La vicefiscal aseguró que en los Estados Unidos ya se está tratando de llegar a un principio de oportunidad con el exgobernador Alejandro Lyons, quien recibiría varios beneficios a cambio de colaborar con las autoridades norteamericanas y colombianas. Primero, que haya devolución de dinero con fines de reparación. Segundo, cumplimiento de prisión efectiva en Colombia. Y tercero, compromiso de servir de testigo de cargo en los procesos contra las personas frente a quienes se señale. Dentro de los compromisos del exgobernador Alejandro Lyons estaría la indemnización al Estado por un mínimo de 5.000 millones de pesos. La imputación de cargos al exgobernador, que en principio era de 27 delitos, se haría por 17 y se fecharía la próxima semana. Esta es toda la información desde el búnker de la Fiscalía. Regreso con ustedes a estudio, Juan Pablo, para que continúen con más información. Juan Carlos Giraldo, Red Más Noticias.